Bienvenidas al Neutro. Soy Elena Puig-Guitart, psicóloga y comunicadora, y este espacio va a ser tu espacio seguro de crecimiento personal. Tienes derecho a enfadarte, a llorar, a decirme que te cuesta, pero recuerda, también tienes derecho a brillar y a creerte que vales, porque vales y mucho. Vamos a sacarle brillo a la vida. Bienvenidos al primer episodio del Neutro, y para estrenarnos en este episodio vamos a trabajar con una estrella principal del crecimiento personal. ¿Sabéis cuál es? ¿Lo adivináis? La autoestima. ¿Quién no habla de autoestima? ¿Quién no tiene problemas de autoestima? Todos. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que en Instagram, porque os he hecho una pregunta sobre qué queríais saber sobre la autoestima y han habido muchísimas respuestas, tantas que lo que hemos decidido es hacer distintos bloques. Y hoy, en este episodio, vamos a tratar 4 bloques distintos con un tipo de preguntas parecidas. Dejamos para la segunda parte el resto de preguntas. Tendréis, sí, un segundo episodio del Neutro hablando de la autoestima. Empezamos, pues, con el de hoy. Episodio número 1 de la autoestima. Primera pregunta. ¿Por qué, en general, la autoestima es la piedra de toque, nos dice esta chica, de la mayoría de personas? Y otra persona añade, ¿por qué cuesta tanto tenerla? Y esta pregunta nos permite introducir el hecho de que la autoestima es la piedra de toque, como dice ella, porque todos tenemos problemas de autoestima durante la vida. Habrá quien menos y habrá quien más, pero en general siempre la autoestima oscila. ¿Por qué motivo? Porque la autoestima va vinculada a la vida y la vida incluye, cómo no, conflictos, retos, problemas, pérdidas, rupturas, tantas cosas que nos hacen sufrir. ¿Qué pasa? Que la autoestima, como es lógico, en estos episodios difíciles y complicados, oscila y oscila para arriba y para abajo. Cuando las cosas son complicadas, ¿quién no se pregunta si será capaz de hacer frente a lo que le viene? Si tendrá el poder necesario para afrontar, para gestionar y para poner en marcha todas las herramientas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Porque cuando la autoestima está muy bien, nos sentimos capaces porque nos sentimos con fuerza para aplicar recursos que sabemos. Pero cuando la autoestima está baja, ni los pensamos, ni se nos ocurren. Y es aquí donde está el secreto de afrontar las dificultades. Es porque cuesta tanto tener autoestima, precisamente por lo que os digo, porque ante dificultades importantes, y hay algunas que son muy importantes, como pueden ser pérdidas de personas, puede ser de personas queridas, puede ser rupturas sentimentales que duelen igual a los 10 años que a los 95 o a los 105, porque las rupturas sentimentales duelen y duelen mucho y nos hacen sentir muy, muy mal y muy poco queridos y poco valiosos. Entramos con la definición de la autoestima, entonces. ¿Qué es la autoestima con lo que os estoy diciendo? Pues sentir el poder personal de hacer frente a las cosas que cuestan y tener la capacidad de quererte, de respetarte y de cuidarte, que es muy importante. ¿Por qué? Porque somos muchas veces capaces de cuidar y respetar a los demás, pero no lo hacemos con nosotros mismos, que al final es la persona que te acompañará durante toda la vida, eres tú mismo, tú misma. Hay una chica que me pregunta, ¿qué herramientas, os lo cito literal, de cada día tenemos para mejorar la autoestima? Y a mí, ¿sabéis qué me ha llamado la atención de esta pregunta? El cada día. ¿Por qué? Porque me permite poner el acento en el hecho que la autoestima no es que os apuntéis a un curso que dura 1 año o 1 mes o 3 años y después os dan el título, lo colgáis en la pared y ya está, listos para la vida. La autoestima no se trata de eso. La autoestima se trata de algo que vas construyendo cada día, porque cada día tienes la capacidad de hacer y enfrentarte a algo, por pequeño que sea, que te pueda costar. A todos nos apetece levantarnos el lunes por la mañana, ¿verdad que no? Pues aquí os digo que ese levantarse y cómo te levantas construye también autoestima. Y el gran error en psicología, y este podcast del Neutro os va a hablar de psicología doméstica, de psicología de estar por casa, de la psicología de la calle, de las cosas que se entienden. Lo que vamos a hacer es aterrizar los conceptos de psicología para que se entiendan
perfectamente, que podéis preguntar lo que os da la gana. La autoestima efectivamente tiene que ver en cómo te levantas el lunes, aunque no te lo parezca. Tiene que ver en ser capaz de trabajar tu perfeccionismo y dejar la cama sin hacer hasta por la noche, porque hay gente que no es capaz de hacerlo. Esas pequeñas acciones son las que marcan tu vida y son las que construyen autoestima. Dicho esto, siguiente capítulo, siguiente blog de lo que me preguntáis. ¿Qué preguntas surgen? Una muy interesante que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el entorno que nos envuelve a todos. Me preguntan qué diferencias hay entre la autoestima y el ego. Me pregunta una chica cómo saber si tiene poca autoestima o bien es que es muy perfeccionista. Muy buena pregunta, porque dices, igual resulta que tengo una buena autoestima y lo que me pasa es que nunca estoy satisfecha con lo que tengo. Podría ser. Lo vamos a contestar. Y otra persona me dice cómo distinguir la autoestima de quién, típico, seguro que lo adivináis, del egoísmo y de la soberbia. Porque ¿qué pasa? Que la cultura tradicionalmente, a través de siglos, ya no solo de ahora, te ha hecho creer que cuando tú te priorizas es que eres una persona egoísta. ¿En qué estamos trabajando en las redes sociales, tantas cuentas de psicología, que lo que nos explican es que priorizarte en su punto justo es quererse? Y esto está muy bien, no es ser egoísta. Entonces, esta diferencia que dice con el ego en el sentido egoísta o con la soberbia que dice ella es muy acertada, porque la respuesta está en algo que os digo siempre en la cuenta de Instagram, que está en el punto de sal. ¿Qué le pasa a un plato si hay más sal o menos sal? Pues que estará riquísimo o bien no se podrá comer. El punto de sal es lo que determina que aquello que has estado cocinando durante tanto rato y con tanto amor, te lo puedas comer o os lo podáis comer con muchas ganas y disfrutando del rato y la comida, alrededor de una mesa. El punto de sal en psicología es entender que las cosas no son buenas o malas por sí mismas, sino que es el punto en el que lo aplicas que hace que sean beneficiosas para ti o que te perjudiquen. Ponemos, por ejemplo, el ejemplo del perfeccionismo, que ser perfeccionista es malo. No, no es malo, porque si yo tengo que entregar un proyecto este fin de semana y me pongo en plan muy perfeccionista y me lo curro muchísimo y me esfuerzo muchísimo, me saldrá mucho mejor y el trabajo será para mí, o me dirán que está muy bien, o repetirán el contrato. Por tanto, ser perfeccionista en determinadas ocasiones de la vida es más que deseable. Serlo siempre no te permite vivir en paz. Con la autoestima es un poco lo mismo. Pasarse de autoestima implica que solo te cuidas de ti, que solo te quieres a ti, que solo te respetas a ti y que no tienes la empatía necesaria, esa comunicación asertiva incluida, para entender las necesidades de los demás. Entonces, ahora os hablaré de qué herramientas sirven para mejorar la autoestima, para que entendáis en qué diferenciarlas del ego, de la soberbia, del egoísmo, de todas estas cosas que me preguntáis. Y vamos con ello, vamos al lío. Primera herramienta que siempre pongo en valor cuando hablo de la autoestima y muchas veces no se entiende. ¿Sabéis cuál es? La respiración. Respirar permite regular tu sistema nervioso. Regular es la clave para que tú aprendas a saber qué estás pensando, a entender qué estás sintiendo, emociones, y a poder escoger qué acción te conviene más. La respiración regula el sistema nervioso y, por tanto, cuando el cerebro emocional está a cargo, si tú estás muy enfadado, muchas veces te pasa que al cabo de 1 hora o 2 horas dices ¿por qué le he dicho esto a esta persona? ¿O por qué no he dicho esto que sí que lo pensaba? Te arrepientes muchas veces de lo que ha pasado. ¿Por qué te pasa esto? Porque quien estaba dominando tu conducta, tu acción, era la emoción. La respiración, la meditación, las técnicas de mindfulness sirven para que tú aprendas a dominar tu sistema nervioso y, por tanto, a regularlo y, por tanto, a decidir que esa emoción no va a decidir tu conducta final. ¿Me entendéis? Si eso se produce, esto es el sentido de poder personal y esta es la definición de autoestima. Yo puedo, a pesar de que esto me enfada, de que esto me pone triste, de que me irrita, de que siento vergüenza, yo sé controlar mi cuerpo, gestionar mi cuerpo y decidir qué quiero hacer. Esto es la autoestima. Esta herramienta es importantísima. Por tanto, respiración,
técnicas de meditación y de mindfulness, porque te dan la capacidad de hacer pausas en tu vida y observar qué pasa contigo y con tu alrededor. Son momentos de conciencia y veréis que iremos hablando de todo esto en el neutro muchas veces. Para mí la conciencia es el punto neutro, el punto en que te permite decidir qué quieres hacer. Repetimos, respiración, meditación, mindfulness. ¿Qué otra cosa quiero hablaros con la autoestima como herramientas de autoestima? Pues las pequeñas acciones, que sabéis que hablo siempre en la cuenta de Instagram. ¿Pequeñas acciones para qué? Para afrontar los retos de la vida, las dificultades de la vida, aquello que no te gusta. Mi frase favorita, hay que aprender a sostener la incomodidad. Si a mí me cuesta o me hace mucha vergüenza hablar con alguien, y ese es un punto mío que esa semana pues lo tengo en la cabeza en plan bucle, ¿qué aumentaría mi autoestima? El ser capaz de afrontar esa charla o esa llamada con esa persona que me cuesta tanto. En temas laborales lo hablamos muchísimo, muchas veces la persona que hace 100 llamadas habrá una o dos que le resultarán, pero ha hecho 100 llamadas y ha sabido sostener que 98 no le han contestado. Esto lo explicamos en un directo en Instagram que está muy bien con Marc Pichot, que nos habló de la capacidad de sostener los nos. Y esto también es construir autoestima, que es el atreverse. Entonces, pequeñas acciones. Ejemplo, tengo una maratón. ¿Me apunto a una maratón para este fin de semana? No, nunca. ¿Qué haría? Me apunto a un año vista, empiezo a entrenar, empiezo a caminar, empiezo a correr poco a poco, añado ejercicios de fuerza, estiramientos, todo lo necesario para poner en forma mi cuerpo y ser capaz de ¿qué? De afrontar la maratón con éxito al cabo de un año. Y con la autoestima, exactamente igual. Pequeñas acciones cada día que me llevan ¿a qué? A construir esta autoestima que tanto me interesa. Pero creedme, no son grandes retos, son pequeños retos que los tenéis cada día y cada cual tiene los suyos. Intenta trabajar el observarlos, mira tu vida y decide qué cosas te cuestan. Apuesta por afrontar todo eso. Aquí construyes autoestima. Dicho todo esto, que estás viendo qué es la autoestima y más o menos cómo afrontarla con herramientas que iremos hablando, vamos con el tercer bloque. ¿Cuál sería? Me preguntáis por el tema infantil, pero no de cómo ayudáis a vuestros pequeños, que esto también y lo tendremos en la segunda parte, sino de vuestro propio pasado, de cuando vuestra niña, vuestro niño era pequeño. Me preguntáis 4 cosas. ¿Se consigue cuando has recibido maltrato de tu núcleo familiar en la infancia tener autoestima? ¿Qué herida infantil conduce a tener poca autoestima cuando eres adulto? Otra muy similar. ¿Qué papel tiene una figura de un padre concreto en tu autoestima? Y una persona que nos dice, mis padres no creyeron en mí, ¿podré ser capaz de hacerlo yo, de creer en mí? Y que la respuesta, ya te lo avanzo, es sí, serás capaz. Con trabajo siempre se puede. Vamos con esta parte. Evidentemente que si has recibido maltrato o tienes heridas infantiles, lo tienes un poco más complicado. Es como si de una carrera sales 200 metros más atrás que el resto de tus contrincantes. Pero que te pase eso no quiere decir que tú no puedas ser capaz de construir autoestima, porque por suerte construir autoestima no es una carrera, no es algo que tú tengas que correr y ganar, es algo de vida. Efectivamente es un trabajo de vida que dura mientras dura tu paso por esta vida. Pensad lo que digo en el libro, lo mejor de mí, lo planteo como un trayecto, como un camino de Santiago. Y os digo que el crecimiento personal es un trabajo que durará mientras estés aquí en este mundo. Y es tal cual. Con la autoestima pasa lo mismo. Partes de un punto más complicado, de una herida infantil, de un maltrato, pues es verdad, es muy, muy doloroso. Tienes que trabajarte esa parte y esas heridas y ese punto de partida más difícil que tienes, pero puedes llegar seguro, y te lo afirmo categóricamente, a ser una persona feliz, vivir en paz y darte lo que te mereces. ¿Y por qué? Porque la clave será en trabajar a tu adulta, a tu adulto maduro, esa persona que tú eres hoy y que vas aprendiendo poco a poco a construir con tu trabajo personal y que sabrá acompañar a tu pequeño o tu pequeña que vive en ti. En la carátula del podcast del Neutro, ¿quién hay? Hay esa adulta que lleva encima, justo alineada con ella, a su niña interior, permitiendo, haciendo esos equilibrios que implica vivir.
Esto es lo que tenéis que aprender. Entonces, sí, puedes ser feliz a pesar de esas heridas, todas las heridas, el abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, igual alguna un poco menos, pero todas dejan heridas y por tanto no hay una que sea peor para la autoestima. Todas afectan a la autoestima porque las dificultades y el pasarlo mal afecta a la autoestima. Cuando me preguntáis por esa figura del padre, evidentemente cualquier figura adulta de referencia tiene impacto en vuestra autoestima, pero no quiere decir que sea definitivo. Ahora, el adulto que os acompaña sois vosotros. Trabajad ese adulto, porque es la persona más importante en vuestra vida actual y en el resto de vuestra larga vida que os espera. Por tanto, a pesar de haber tenido personas controvertidas en vuestro pasado, hoy contáis con vosotros mismos y eso es lo más importante. ¿Veis cómo queda respondida la no creyeron en mí? ¿Puedo ser capaz de construir ese creer en mí? Rotundamente, con ese trabajo personal. Vamos con lo último. Ahora sí que vamos con los niños, porque me preguntáis cómo alimentarla desde la infancia, porque hay una persona que me dice que tiene un niño o una niña de 9 años y que ya le observa carencias. Otra persona me pregunta cómo acompañar a sus adolescentes para tener una buena autoestima. Y otra persona que nos pregunta cómo explicarle la autoestima a una niña de 10 años que siempre busca la aprobación de sus compañeros. Fijad, con los niños lo que os diré, evidentemente para mí es muy importante la felicitación, pero no podemos basar la autoestima de los niños solamente en felicitarlos. Pero sí que es una parte muy importante, no la olvidemos, porque por eso yo también apuesto en trabajar cuando somos adultos, en felicitarnos cada día, porque cada día hemos hecho algo que está muy, muy bien. Con nuestros niños es lo mismo. Una manera de construir autoestima, pues, por ejemplo, me ha ayudado a poner la mesa y es pequeño o pequeña. Le felicito porque ha puesto la mesa y la ha puesto muy bien y le tengo que felicitar. Pero también está muy bien felicitar la consecuencia de haber puesto la mesa. Como tú has puesto la mesa y ya está hecho, vamos a sentarnos un momento y nos leemos el cuento y esa niña o ese niño se dan cuenta de que haciendo cosas obtienen otras cosas secundarias que alimentan su vida y lo de los demás. Esto también sirve muchísimo para los niños. Promover todo aquello que provoca sus pequeñas acciones otra vez. Pequeñas acciones con los niños. Con los adolescentes, fijaros que lo que os tengo que decir es que la adolescencia es una época complicada de muchos quiebros, de muchas inseguridades, de no saber exactamente quién eres, porque hay muchísimos cambios. Yo lo que os digo es que como adultos es difícil acompañar las adolescencias muchas veces, pero que las adolescencias pasan, normalmente pasan, no hay nadie que se quede en la adolescencia. Entonces, es sostener el amor incondicional hacia tus hijos. ¿Por qué? Porque se equivocarán, porque harán cosas que te irritan, que te molestan, harán cosas que están muy mal y tú tienes que aplicar consecuencias, les tienes que poner límites, pero nunca debes dejar de quererlos. Siempre les tienes que demostrar que les quieres de manera incondicional a pesar de que te equivoques. ¿Lo veis? Ese amor incondicional lo que hace es sostener toda esa época de adolescencia y ayudar a pasarla y que ellos, aunque hagan cosas que no están bien y ellos mismos no se sientan bien, se vayan construyendo como las personas que serán. Lo último que me decís de esa niña que busca la aprobación de sus compañeros es lo que os decía, la autoestima es el sentirte bien porque yo hago cosas para sentirme bien. Siempre, y acabo con esto, la autoestima está muy bien que los demás me digan qué bien que has hecho esto, qué guapa que estás hoy con tal, qué proyecto más increíble que has hecho, pero esto no lo tenemos que necesitar. Eso tiene que ser un regalito de vida, qué bien que me han dicho esto, pero si yo no lo tengo, la autoestima es yo continúo sintiendo ese poder personal de hacer cosas con valor, con significado, que tienen sentido para mí. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué es? Trabajar todas las cosas. Yo me propongo un curso, pero qué pereza porque son 2 años, pero lo necesito para cambiar de trabajo, pues me meto en esto. Yo quiero aprender un idioma, quiero empezar a salir a hacer deporte. Todo eso sí que es construir tu autoestima desde dentro, sin el reconocimiento externo. Y a esa niña, esa hija vuestra, le tenéis que decir que está muy bien que busque el reconocimiento de los compañeros siempre que ella, sin los compañeros, también se sienta bien.
Así acabamos esta primera parte del neutro, de este primer episodio del neutro sobre la autoestima, con la promesa que la segunda semana tenéis la segunda parte porque tuvimos muchísimas preguntas y hemos vuelto a hacer unos bloques para responder a todo lo que queda. Os espero la siguiente semana.